Un plan realmente no significa nada, pero la planificación lo es todo. Aquí hemos venido al Cabildo Insular de La Palma para entrevistarnos con Borja Perdomo, portavoz del Partido Socialista, para hacer un repaso de todos esos temas, como les decimos siempre, de actualidad, que a todos nos preocupan y nos ocupan. Señor Perdomo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Dailo, y a todos los que nos siguen a través de Onda Cero. Recientemente, señor Perdomo, se celebraba, ¿no?, esa nueva ejecutiva del Partido Socialista aquí en la isla de La Palma, una ejecutiva en la cual se hacía también una valoración de la gestión que se había hecho, teniendo en cuenta que estamos en este Ecuador de la legislatura 2023-2027, una valoración de esa reconstrucción de cómo iba avanzando o cómo se iba desarrollando la isla de La Palma. Teniendo en cuenta, señor consejero, como decía, que estamos en ese Ecuador de la legislatura, cuando uno echa la vista atrás, ¿qué valoración hace? ¿Qué es lo que ve? A mí particularmente, bueno, lo hablamos allí, ¿no?, en la ejecutiva, me preocupa porque al final, más allá de, bueno, también importante, de que pues se hayan podido pagar esas compensaciones por el valor de las viviendas con los fondos, los primeros 100 millones del gobierno de España y los 50 millones del gobierno de Canarias, prácticamente de resto podemos estar desde el grupo de gobierno en el Cabildo haciendo mucho trabajo administrativo, pero los hechos de calle, lo que se ve, pues no hay nada nuevo. Se sigue y estamos contentos con ello, abriendo Puerto Nao, permitiendo que los vecinos y vecinas puedan entrar en esa zona con todos los protocolos, pero bueno, después pues nos quedan muchas cuestiones pendientes. Tenemos un problema en la agricultura importantísimo, seguimos sin resolver todo lo que tenía que ver con las pérdidas de renta de 2 años, aquellas ayudas que vinieron al 80% para reconstruir fincas, muchas acabadas hace más de un año, no tienen ese 20% restante que les falta, muchos de ellos incluso lo están soportando con préstamos bancarios. Si nos vamos a la parte habitacional, en este sentido, para los afectados, pues no tenemos nada nuevo. Ahí siguen estando, recuerdo a algunos cargos de Coalición Canaria en la campaña diciendo que las casas modulares tenían que tener fecha de caducidad. Yo creo que ya se caducaron, porque ya llevan más tiempo gobernando que nosotros después de la erupción. Tenemos una LP2, que era una conexión principal entre el sur de la isla y lo que es el Valle de Aridane, que tampoco sabemos absolutamente nada de ella. Por el Colegio de la Laguna seguimos esperando a que se firme el convenio, ya es verdad, han dicho que va a financiarlo el gobierno. Bueno, yo creo que hay muchas cosas de la reconstrucción, no hay ninguna apertura de ninguna vía nueva. La carretera de Todoque, pues ahí sigue ejecutándose, se está ejecutando también la recuperación del Callejón de la Gata. Entonces, si yo analizo todo esto que te acabo de comentar, pues podemos decir, como ellos muchas veces decían, hemos perdido 2 años más. Ellos nos decían que pues habíamos perdido 1 año y medio, pues si nosotros perdimos 1 año y medio, que considero que no, y ellos han perdido 2, pues hemos perdido 3 años y medio. Yo leía, señor Perdomo, en sus redes sociales que usted consideraba que lo que había caducado en estos 2 años eran las promesas de Coalición Canaria. Así lo expresaba, como le digo, en sus redes sociales. Yo quiero también preguntarle por las promesas o por el compromiso por parte del Gobierno de España, porque verá usted, nosotros nos entrevistamos también con el señor Héctor Izquierdo, el comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma, y nos decía que, bueno, que era evidente ese compromiso porque así lo demostraban esos 1.080 millones de euros ejecutados hasta la fecha. Sí que es cierto que expresaba cierta preocupación por el dinero que tenían que recibir los agricultores para que pudiesen empezar a trabajar en sus fincas. ¿Qué pasa con los 100 millones de euros? Bueno, lo primero que yo quiero comentar sobre estos 100 millones de euros, que es una cosa que también hay que comentarla, porque durante mucho tiempo se lleva oyendo hablar de la Agenda Canaria, ¿no? Esos 100 millones de euros no estaban contenidos en ningún pacto de investidura ni en ninguna agenda canaria, estaban contenidos los primeros 100 millones de 2023, que se ingresaron y se pagaron. Fue el primer pago que se hizo. Otra cosa muy distinta es que necesitemos, claro que los necesitamos, los 100 millones, pero a mí lo que no me gusta de Coalición Canaria es que dice que el Estado incumple con los 100 millones, que incumple la Agenda Canaria, que incumple un plan de pagos que se acordó anualmente. Eso no es verdad. Yo tengo el documento,
Tengo el documento que firmó Coalición Canaria con el PP, primeramente antes de ser Pedro Sánchez presidente, y tengo el documento que firma Coalición Canaria con el Partido Socialista. Y eso no está recogido en ninguno de los 25 puntos de la Agenda Canaria. Eso es lo primero que hay que partir de ahí, porque parece que el que incumple siempre es el Estado. Entonces, los otros 100 millones, que creo que son en torno a 90, lo que faltarían para pagar fincas y demás, estamos trabajando. Nosotros también, obviamente, como no puede ser de otra forma, desde el Partido Socialista, a través de la regional y a través de con el Ministerio y demás, para que esos 100 millones de euros puedan llegar a la isla. Pero lo que yo quiero trasladar a la ciudadanía es que no se está incumpliendo. Ellos pueden entender que se está incumpliendo, oye, esto debería haber llegado antes, vale, pero no es un incumplimiento, como dice Coalición Canaria, de algo firmado. Eso no está firmado, estará acordado verbalmente, pero no está en ningún acuerdo. Nosotros somos conscientes de la necesidad, y así lo he dicho, se han presentado 2 mociones en el Pleno del Cabildo que hemos apoyado, la de los 100 millones y la del IRPF, que también estamos intentando que se pueda poner a funcionar lo antes posible el tema del 60% del IRPF. Y bueno, también es verdad que un planteamiento que se hacía en su momento es el gobierno de Canarias sí tiene ya los 50 millones, pues a lo mejor se puede ir pagando de esos 50 millones y complementar después los 100 millones que ponga el Estado, que estoy seguro Dailos que lo va a poner. Habrá que buscar, primero estaban supeditados a poder aprobar los presupuestos, igual que pasaba con el IRPF, y ahora tendremos que buscar una transferencia, un acuerdo del Consejo de Ministros, igual que un decreto para poder aprobar el IRPF. Pero yo creo que el compromiso del Gobierno de España está ahí, sigue estando ahí y se sigue demostrando en la cuantía. A mí, personalmente, cuando se habla de esa forma, como si el Gobierno de España no estuviera comprometida con La Palma, yo también quiero hacer algunas reflexiones. ¿Está el Cabildo de La Palma comprometido en algunas acciones con la isla de La Palma? ¿Está el Gobierno de Canarias comprometido con La Palma? Te voy a poner un ejemplo. Recuperación de infraestructuras públicas. 0 euros del Gobierno de Canarias. Tenían que poner el 25%. Entonces, a mí lo que me molesta es que, oye, a todos se nos pueden atravesar cosas, pero a veces aquí, muchas veces no se hace la tarea y le estamos exigiendo al de fuera casi todas las responsabilidades. Vuelvo y repito, para que no se malinterprete. ¿Los 100 millones hacen falta? Claro que sí. Haremos todo lo posible porque estén los 100 millones aquí lo antes posible también. Haremos lo posible porque el IRPF se apruebe lo antes posible también. Y también intentaremos trabajar en que el IRPF de los siguientes años pueda empezarse a aplicar en el mes de enero. Usted sabe perfectamente como político que por supuesto que en la política, en el mundo de la política hay muchas estrategias, eso es así, es evidente. Forma parte también del juego político siempre y cuando esas estrategias se desarrollen de una manera limpia. ¿Usted no cree, a modo también de reflexión, que a lo mejor esos 100 millones de euros se transfieran de una manera un poco más rápida cuando al gobierno de España, al gobierno socialista, le pueda hacer falta el voto de Cristina Valido? ¿Sabes lo que pasa? Que el IRPF, por ejemplo, sí está supeditado a un voto, pero los 100 millones no. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. No tiene que ir al Parlamento, al Congreso. No se tiene que votar. Es una transferencia de crédito que, al estar prorrogado el presupuesto, está contenido, por lo tanto, es un acuerdo de Consejo de Ministros, que es verdad que posiblemente se estuviera esperando a ver si había unos presupuestos, seguro, obviamente. Tú intentas sacar unos presupuestos con las partidas y demás, pero los 100 millones, como yo expliqué en el Pleno, que bueno, que el presidente fue cuando se alteró y dijo que creo que nombró ni Consejo de Ministros ni el patio de mi casa, no me acuerdo qué dijo, es que es un acuerdo del Consejo de Ministros y una transferencia. Es verdad que el IRPF sí depende de un decreto que se tiene que convalidar después en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, para los 100 millones no hace falta el voto de Coalición Canaria. Entonces el ejemplo que he puesto de los 100 millones a lo mejor no es el más acertado, pero sí el del 60% sí, del IRPF. Sí, el del 60% del IRPF. No se sacan decretos, obviamente. Cuando se sacan decretos por parte del gobierno, normalmente no se saca un decreto para una cosa, se sacan decretos para varias cuestiones, y nosotros lo que esperamos es que en un próximo decreto, que soy consciente de que la medida, lo bueno es que entre en enero, pero también lo he dicho algunas veces, quizás cuando se negoció esta medida había que haber anclado una ley. Si lo hubiéramos anclado una ley, no hubiera habido problemas y año tras año, en enero, hubiera entrado el IRPF. Yo a veces pongo en duda lo de haber anclado la ley, lo digo porque
como en 2023, que es cuando se negoció finales del 22 esto, venían unas elecciones en mayo y el trámite legislativo era mucho más largo, a lo mejor lo que interesaba políticamente al partido que lo negoció, en este caso con el gobierno Coalición Canaria, es que se pudiera ingresar antes de las elecciones. Podemos tener puntos de vista estratégicos, como tú comentabas, los partidos, pero bueno, vamos a trabajar. Yo lo que quiero transmitirle a los vecinos y vecinas que estamos intentándolo, todos los partidos. Esto no es una cuestión ni de Coalición Canaria ni de tal. El Partido Socialista La Palma ha puesto sobre la mesa al Ministerio y demás que esto es una cuestión que se tiene que resolver lo antes posible para la isla. Por cierto, ¿qué le ha parecido a usted, señor Perdomo, esas declaraciones del presidente del Cabildo Insular de La Palma, de Sergio Rodríguez, hablando de esa recepción por parte de esta institución, de la LP2, ese tramo Baja Marta Juya? ¿Positivo para La Palma? Bueno, ese tramo que estaba en obras y ya está finalizado, no está finalizada toda la carretera, pues bueno, al recibirla al Cabildo, pues puede hacer labores de mantenimiento, limpieza, señalización, que es un poco lo que no es malo, es bueno, yo creo que es bueno, una buena noticia, pero yo hubiera preferido que me hubiera dicho cuándo se va a recuperar la LP2, en el tramo de las Coladas. ¿Seguimos inmersos en ese culebrón? Sí, está en la recta final, Dailo. Lleva 6 meses en la recta final, por lo tanto, mira, es que no sé qué decirte. Llega un momento que uno pues pregunta, no, ahora tuvo que volver porque se modificó y ahora vuelve a estar en intervención para fiscalizar, ya para aprobar el modificado y contratárselo a la empresa. Entonces, que lo explique el presidente, pero lo que yo creo es que al final, pues, llevamos 2 años ya y lo que se iba a hacer en 15 días una pista provisional para que pasaran los vehículos, pues caducó. Señor Perdomo, le voy a preguntar por otro tema también bastante importante. Desde luego son muchos los temas que desde luego nos afectan, nos preocupan y no es desde luego para banalizar ni mucho menos, pero es que hay cuestiones, hay ciertos aspectos que desde luego, yo creo que incluso a la ciudadanía, desde la preocupación también hay momentos en los que nos puede dar la risa, porque dice, ¿qué pasa, ¿no?, con todas estas promesas tanto de un partido como de otro? Porque sí. En este caso a mí no me corresponde tomar posición, pero sí que le quiero preguntar por el tema de la vivienda. Estamos atravesando o estamos sufriendo, padeciendo una emergencia habitacional sin precedentes y yo le pregunto, de ese plan 700 para la isla de La Palma, ¿usted nos sabría decir cuántas viviendas hay construidas hasta la fecha? 0. Sí, es fácil la respuesta. A día de hoy hay 0 viviendas construidas de ese plan. Pero no solo de ese plan, que ese plan incluye más financiación de la que hay ahora mismo, ¿no? De los 31 millones que tiene el Cabildo, se han gastado 0. Aplaudimos en su momento cuando se le transfirieron fondos a los ayuntamientos para, lo dije públicamente, y es una buena medida del Cabildo, transferir fondos a los ayuntamientos para comprar suelo. Pero ¿qué ha hecho el Cabildo? Han venido a Finca Amado 2 veces, el presidente del gobierno de Canarias a presentar las viviendas y están sin ocupar, o sea, viviendas que están terminadas. Y el resto no sabemos ni en qué situación, si hay proyectos encargados, digo proyectos para construir viviendas por parte del Cabildo, no sabemos si hay alguna voluntad de comprar algún suelo por parte del Cabildo directamente, no solo por parte de los ayuntamientos, y lo que vemos es que bueno, pues hay 31 millones ahí, 7 del año 23 y 24 de principios del 24, que están ahí pues en las cuentas del Cabildo, a ver si no se caducan también, por eso hacía mención a esa expresión de caducado, y lo que vemos es que sí, se sacan muchas notas, ya tenemos la posibilidad de construir viviendas, ya el Cabildo está dando un paso enfrente para resolver la problemática de vivienda, pero al final ni se oye, el Cabildo está redactando un proyecto para hacer X viviendas, o el Cabildo tiene un proyecto, o el Cabildo va a licitar las obras para construir viviendas. De eso no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, el plan de vivienda, pues 0 viviendas. Fíjese usted también, señor Perdomo, que después de Semana Santa, esta es la primera entrevista que estamos grabando, no habíamos tenido la oportunidad de vernos y sí que nos preocupan, por supuesto, esos datos, vamos a decir, datos de ocupación pocos alentadores, porque desde luego, bueno, no sé qué tal cree usted que se pueda presentar este verano, pero en cuanto a la promoción turística, ¿usted cómo valoraría la gestión que se está haciendo desde este Cabildo? El problema de hacer una valoración de la gestión de la promoción turística, como no la conocemos, es difícil hacerla. Yo le he solicitado por escrito que me hagan llegar un dossier
de todo el año 2024 y lo que va de 2025 en promoción turística, porque había mucho dinero para promoción turística y no lo dice Borja Perdomo, lo ha salido a decir también públicamente el sector en Semana Santa, que no sabían cuál era la promoción turística o si la promoción turística se estaba enfocando en lo correcto, ¿no? Los datos fueron de un 68% aproximadamente en Semana Santa. Viviendas, por ejemplo, si nos vamos a Punta Gorda, Tijarafe, esas viviendas vacacionales que muchas veces tienes que reservarlas con 6-7 meses de antelación, había vivienda de ese tipo libre en Semana Santa. Y en hoteles pues también no había ningún tipo de problema a la hora de conseguir una plaza hotelera. Yo necesito saber cómo se está enfocando esa promoción turística, porque algo tiene que estar fallando para que en estas épocas puntuales, que son al final donde pues tenemos puentes y demás y la gente pues se desplaza, no haya habido una ocupación como el año anterior, que fue mucho mejor que este año. Ya no le podemos achacar las culpas al volcán, porque el año pasado también habíamos pasado ya del volcán, ¿no? Y bueno, lo que nos traslada al sector también ahora, que bueno, lo veremos y lo plantearemos también, es que las previsiones ni de bajada de la Virgen, cuidado, primera semana y segunda semana de julio, ni del verano, de momento, a fecha 30 de abril de este año, son muy alentadoras. Entonces, a mí lo que ya terminó una campaña de invierno, donde yo oí decir que en turismo europeo estábamos ya por valores por encima de 2019. Yo tengo los datos de AENA y del sector que dicen que en la campaña de invierno ha habido un 18% menos que en 2019. Entonces, a mí que después se mezcle, yo hablo de Europa, turistas europeos, no estamos mejor que en 2019. Ahora es verdad que en verano nos nutrimos más del turismo nacional y el turismo de Canarios, pero tampoco estamos mejor. Lo que nos dicen, en este caso, pues lo que hemos podido averiguar y demás, es que vamos a tener menos conectividad aérea este verano que el verano pasado, no el del 2019, el verano pasado. Por lo tanto, nos preocupa porque a lo mejor el fallo está en la promoción turística. Creo que estos días han dicho que han cancelado unos vuelos de Valencia que estaban previstos para verano también. Y bueno, la situación no es buena. O sea, lo que no podemos salir es, lo que podemos salir es decir, bueno, la situación no es buena, no es la mejor, estamos intentando, pero lo que no podemos salir es a decir que estamos mejor que en 2019, cuando además es muy difícil estar mejor por mucho trabajo que se haga, porque es que tenemos menos camas que en 2019. Verdad que ya se abrió el hotel de Puerto Nado, pero aún así hemos perdido camas. Por lo tanto, esos titulares triunfalistas, y después resulta que no lo dice el Partido Socialista, hablas con gente del sector y te dice que tiene las casas vacías, pues esos datos no concuerdan. Son muchos los sectores por los que, por supuesto, le podemos preguntar, señor Perdomo, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No obstante, creo que todavía cabe, ya para finalizar esta entrevista, preguntarle también por el sector artesano, sobre todo para saber si a este sector se le está mimando lo suficiente aquí en esta isla. Yo creo que no. Vamos a ver, es que no se escucha el sector, pero lo dice el sector, no lo decimos nosotros, lo dice el sector. O sea, el otro día, esta semana se aprobaron las bases a las subvenciones al sector artesanal, pero es que ya veníamos con 2 años malos con las bases, un año que no salió, otro año que salió el año anterior y se quedó gente fuera. Por primera vez hubo una especie de lista de reserva, no se cubrieron las demandas de todo el sector. Por primera vez, yo me tropecé ayer un artesano en la calle y me lo dijo, y dice, nunca había ocurrido que nos quedáramos algunas personas fuera. Y lo que le pido al consejero es que primero calcule para poner la asignación presupuestaria, que ya le pedimos en los presupuestos una enmienda para que la subiera, poco a poco. Oye, se suben otras cosas, pues se puede subir la agricultura, se puede subir la artesanía. Yo creo que no está habiendo un contacto, bueno, puede que él esté contactando con parte del sector, pero eso no es contactar con todo el sector, porque al final es lo que nos transmiten a nosotros, las ayudas llegan tarde y al final es un sector que tenemos que mimar y que además es un sector que
no es un sector como otro que digas tú, bueno, es que los recursos que hay que ponerle son abismales y no tenemos capacidad para... Es un sector que con poca economía se mantiene, o por lo menos lo ayudas a mantenerse. Hay incluso problemas en temas de ferias, dónde las hacemos, cuándo las hacemos. Yo creo que no se está escuchando al sector, pero bueno, es el punto de vista que nos transmiten a nosotros lo transmitimos en los plenos al consejero, y el consejero nos dice que no, que él todas las bases, incluso, yo voy a decir que las bases fueron consensuadas con el sector. Y hay muchos, no sé para él lo que es el sector, pero hay muchos artesanos que no sabían de las bases tampoco. Aquí nos vamos a despedir. Borja Perdomo, como siempre, muchas gracias por atendernos. Le agradecemos también que nos haya dejado varios titulares que posteriormente, por supuesto, con tranquilidad iremos analizando. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, gracias.